Imagina esto. Vas en un coche, de noche. Estás cansado, pero quieres llegar a casa. Un segundo estás viendo la carretera y al siguiente todo es caos. Un freno brusco, un golpe, ruido metálico y de pronto silencio raro. No silencio real, sino ese silencio donde los sonidos se vuelven lejanos, como si estuvieras bajo el agua. Notas tu corazón desbocado. Tus manos ya no se sienten tan firmes. El mundo se vuelve lento, borroso, como si alguien hubiera bajado el frame rate de la realidad. Y en medio de todo eso, una sensación rara aparece. ¿Es este el final? Mucha gente en situaciones así cuenta algo parecido. Dicen que vieron un túnel de luz, que sintieron una paz extraña, que vieron pasar su vida entera en segundos, o que se vieron a sí mismos desde fuera, como si su conciencia se desprendiera del cuerpo. Son las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Para algunas personas, estas experiencias son una prueba de que existe algo más allá. Para otras, son simplemente un truco del cerebro al fallar. Pero, ¿qué está pasando realmente en tu cuerpo y en tu cerebro en esos momentos? ¿Qué dice la biología sobre el preciso instante en el que te estás acercando a la muerte? Hoy, en Biomisterios, vamos a hacer un viaje incómodo pero fascinante. Vamos a recorrer, paso a paso, qué ocurre antes de morir, desde el punto de vista del cuerpo y del cerebro, y también cómo eso podría explicar algunas de las experiencias más misteriosas que la gente describe al borde de la muerte. Antes de seguir, algo importante. Este audio es informativo. No es una predicción de tu muerte, ni un manual de miedo. No reemplaza a un médico, ni a un cardiólogo, ni a un neurólogo. Si tienes problemas de salud, síntomas raros, dolor en el pecho o cualquier cosa que te preocupe, habla con un profesional de salud de tu país. No con YouTube, no con Internet, con un profesional real. Dicho eso, vamos a sumergirnos en el tema. Para entender qué pasa antes de morir, tenemos que hacer una cosa que a la mente humana no le gusta mucho. Tenemos que definir qué significa morir. Durante siglos, la muerte se entendía de forma simple. Dejas de respirar, el corazón se detiene, te mueres. Pero la ciencia moderna se dio cuenta de que no es tan blanco y negro. La muerte no es un interruptor que pasa de on a off. Es más parecido a un proceso, una especie de desactivación por etapas. Hoy se habla de algo llamado muerte clínica y muerte biológica. La muerte clínica es cuando el corazón se detiene. Dejas de respirar y no hay pulso. La muerte biológica es cuando las células, sobre todo las del cerebro, ya se han dañado tanto que no hay marcha atrás. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque entre esas dos etapas hay una ventana de tiempo muy interesante. Una ventana donde, aunque parezca que ya estás muerto, algunas cosas en tu cerebro todavía están pasando. Y justo ahí es donde entran muchas experiencias cercanas a la muerte. Vamos a retroceder un poco y mirar el proceso en cámara lenta. Imagina que algo detiene tu corazón de golpe. Un infarto, una arritmia, una hemorragia masiva, un accidente. Primeros 10 segundos. En cuanto el corazón se detiene, deja de bombear sangre al cerebro. Sin sangre no hay oxígeno. Sin oxígeno, las neuronas empiezan a entrar en crisis. En unos pocos segundos, pierdes la conciencia. Por eso cuando alguien se desmaya por falta de riego al cerebro,
suele caer en menos de 10 segundos. Es la forma que tiene el cuerpo de proteger al cerebro de un consumo que ya no puede sostener. Desde afuera parece que ya no estás, pero dentro, en esas primeras decenas de segundos, tu cerebro todavía no está muerto. Está funcionando en un modo muy extraño. Primeros minutos. Sin oxígeno, las neuronas no pueden generar la energía que necesitan. Empiezan a fallar los sistemas eléctricos y químicos que mantienen las señales nerviosas. Las membranas celulares pierden el equilibrio. Se alteran sodio, potasio, calcio. Empieza una cascada que, si se mantiene el tiempo suficiente, lleva a la muerte irreversible de las células. Pero antes de que eso pase, hay un periodo en el que el cerebro está peleando por sobrevivir. Se han medido en animales y en algunos humanos en situaciones de muerte controlada o paros cardíacos, picos de actividad cerebral sorprendentes justo después de que el corazón se detiene. En vez de apagarse de golpe, el cerebro tiene una especie de último estallido de actividad organizada, con ondas rápidas que suelen asociarse a estados conscientes intensos. Es casi como si, antes de apagarse, el cerebro dijera: voy a usar lo que queda de energía al máximo. Y es aquí donde muchos científicos sospechan que podrían encajar fenómenos como el túnel de luz, la sensación de salir del cuerpo o la revisión rápida de recuerdos. Pero antes de entrar a esos fenómenos misteriosos, veamos qué pasa en el resto del cuerpo. Cuando el corazón se detiene, los otros órganos también empiezan a sufrir. Los pulmones dejan de oxigenar la sangre. Los riñones, el hígado, el intestino, todos dependen del flujo sanguíneo. Empiezan a acumularse desechos. Falta energía. Se liberan sustancias químicas de emergencia, adrenalina, hormonas de estrés, señales inflamatorias. Es una situación extrema y el cuerpo entra en modo todo o nada. Mantener vivos unos minutos, más los órganos clave, o apagarse en cadena. Si llega ayuda médica, reanimación, desfibrilación, oxígeno, hay una posibilidad de revertir parte de este proceso. Por eso hay personas que vuelven después de varios minutos sin pulso. Biológicamente, durante esos minutos, estaban en una zona gris, técnicamente muertos a nivel circulatorio, pero no completamente muertos a nivel celular. Por duro que suene, es precisamente esa zona gris donde se sitúan muchas experiencias cercanas a la muerte. Hablemos ahora de lo que la gente cuenta cuando regresa de esa zona gris. Relatos típicos de experiencias cercanas a la muerte incluyen cosas como ver un túnel de luz al final, del cual parece haber una presencia, una figura, o simplemente una claridad acogedora. Sentir que tu conciencia se separa del cuerpo, mirando la escena desde arriba. Te ves a ti mismo en la camilla, ves a los médicos, escuchas conversaciones que luego puedes recordar con sorprendente detalle. Experimentar una paz profunda, incluso cuando el cuerpo, desde afuera, está en una situación dramática. Ver una especie de película de tu vida, donde en segundos recuerdas momentos importantes, decisiones clave, escenas de la infancia. Sentir una frontera, una puerta, un río, una línea, y la sensación de que si la cruzas, ya no hay vuelta atrás. Estos relatos aparecen en culturas diferentes, religiones distintas, edades variadas, y eso, para muchas personas, es una prueba de que se trata de una experiencia espiritual. El alma separándose del cuerpo, asomándose a lo que hay después. Pero la neurociencia plantea
Otra posible lectura, que todo esto puede ser producto de un cerebro extremo, sin oxígeno, inundado de químicos, tratando de encontrar sentido a sensaciones que nunca había tenido. Por ejemplo, el famoso túnel de luz. Nuestros ojos y nuestro cerebro están acostumbrados a recibir señales de manera ordenada. Pero cuando hay falta de oxígeno, las neuronas de la corteza visual pueden activarse de forma caótica, empezando por la periferia y moviéndose hacia el centro. Eso podría generar, en la experiencia subjetiva, la sensación de un túnel iluminado que se estrecha o se abre. Es decir, no estás viendo un túnel físico. Estás viendo cómo se apaga o se enciende tu propia corteza visual desde dentro. La sensación de salir del cuerpo también tiene posibles explicaciones cerebrales. Hay áreas del cerebro, en la unión de los lóbulos parietal y temporal, que integran información sobre tu cuerpo. ¿Dónde están tus brazos, tus piernas, tu cabeza, tu postura? Si esas áreas se alteran, puedes sentir que tu yo se mueve fuera de tu cuerpo, porque el mapa interno de tu propio cuerpo ya no coincide con lo que sientes. En experimentos, estimulando ciertas zonas del cerebro, se ha logrado provocar sensaciones de salirse del cuerpo, incluso en personas sanas. Eso no significa que todas las experiencias cercanas a la muerte sean falsas, pero sí sugiere que el cerebro tiene la capacidad de generar ese tipo de sensación. Y la película de la vida podría estar relacionada con un estallido de actividad en redes de memoria, donde se activan, en cascada, recuerdos muy cargados emocionalmente. Si tu cerebro está en modo último intento, tiene sentido que recorra muy rápido las cosas que considera más relevantes de tu historia. Aquí aparece una pregunta profunda. Si todo eso tiene explicación en términos de neuronas, ondas, químicos y falta de oxígeno, ¿significa que la experiencia es falsa? Depende de qué llames falso. Desde la biología, el cerebro es el órgano que genera toda tu experiencia. La alegría, el miedo, el amor, los sueños, los recuerdos, los pensamientos. Ninguna de esas cosas es falsa. Son reales para ti, aunque sucedan dentro de tu cabeza. Una experiencia cercana a la muerte puede ser explicable a nivel de procesos cerebrales y al mismo tiempo ser, para la persona que la vive, una experiencia profundamente significativa. Puede cambiarle la forma de ver la vida, las relaciones, la muerte misma. Muchos sobrevivientes de paros cardíacos cuentan que, después de esa experiencia, pierden gran parte del miedo a la muerte. Valoran más las cosas simples, cambian prioridades. La ciencia puede decir: esto ocurre cuando el cerebro está sin oxígeno. Se alteran estas zonas, se activan estos recuerdos, se liberan estas sustancias, pero lo que la persona siente sigue siendo subjetivamente real. Al mismo tiempo, es importante diferenciar una cosa: que una experiencia sea significativa no significa que sea una prueba objetiva de lo que pasa después de la muerte biológica total. Desde el punto de vista científico, lo que sí podemos decir con algo de seguridad es lo que ocurre antes del punto de no retorno. Mientras aún hay actividad cerebral, aunque sea caótica o en caída, más allá de eso, la ciencia se queda sin datos. Lo que hay después forma parte de otro tipo de conversación,
filosófica, espiritual, religiosa, personal. Cada quien tiene sus creencias, y este video no busca quitártelas. Más bien quiere mostrar que, incluso antes del punto final, ya están pasando cosas impresionantes en tu cerebro. Volvamos un momento al cuerpo. Mientras todo esto ocurre en el cerebro, otros sistemas están luchando desesperadamente por mantenerse. La respiración se altera. Puede haber boqueo, respiraciones agónicas. La circulación se colapsa. La presión baja. Los órganos no reciben sangre. La temperatura puede empezar a descender. El músculo puede contraerse de formas extrañas. Espasmos, movimientos reflejos. Desde afuera, puede parecer que la persona está completamente inconsciente, pero por dentro, en ese margen de minutos, todavía hay procesos activos. No todos significan conciencia, pero algunos sí podrían estar relacionados con fragmentos de ella. Por eso, a veces, alguien que aparentemente estaba sin vida durante unos minutos, luego puede describir cosas que, en teoría, no debería haber percibido. A veces se trata de detalles que sí son verificables, como frases concretas del personal médico, sonidos de máquinas o acciones que están ocurriendo en la sala. ¿Cómo explicar eso? Hay varias posibilidades. Que el cerebro aún conservara suficiente actividad sensorial para registrar esos estímulos, aunque desde afuera pareciera totalmente apagado. Que algunos recuerdos se reconstruyan después, mezclando lo que la persona sabe de los hospitales con lo que realmente ocurrió. O que la conciencia, de alguna forma que aún no entendemos bien, se mantenga más tiempo del que pensamos, incluso cuando los signos vitales se han desplomado. Hasta ahora, ningún estudio ha dado una prueba definitiva de que la conciencia sale del cuerpo en sentido literal, pero sí han mostrado que el cerebro moribundo es mucho más complejo de lo que creíamos. Hablemos ahora de lo que se ha medido directamente en algunos estudios. En investigaciones con animales, cuando se induce un paro cardíaco controlado, los científicos han visto un aumento fuerte y breve de ondas cerebrales rápidas, parecidas a las que se asocian con estados de alta tensión o incluso con sueños intensos. En algunos casos con humanos, usando registros de actividad cerebral en pacientes muy graves, se ha observado algo similar justo antes de que el cerebro se apague por completo, un tipo de actividad organizada, como si el cerebro hiciera un último intento de coordinación. Esto rompe la idea de que el cerebro simplemente se apaga suave y lentamente. Más bien parece un final con chispazos, un pico de actividad, luego caída. Piensa en una ciudad durante un apagón. No es que todas las luces se apaguen al mismo tiempo de forma perfecta. Se ven subidas de tensión, luces que parpadean, transformadores que explotan, luces que se encienden fuerte un segundo y luego se apagan. Algo parecido ocurre en nuestro cerebro cuando el suministro de sangre y oxígeno desaparece. En ese contexto de caos eléctrico y químico, tu experiencia interna puede volverse intensísima, aunque dure muy poco tiempo. El cerebro puede crear sensaciones de túneles, voces, luces, recuerdos en avalancha. No porque esté recibiendo señales del más allá, sino porque está usando, de forma desesperada, lo que le queda de energía. Al mismo tiempo, el cuerpo libera sustancias que pueden modificar lo que sientes, aumentos de adrenalina, de endorfinas, de ciertos neurotransmisores. Todo eso puede contribuir a que, en medio del caos, una parte de la experiencia se sienta extrañamente pacífica. Por eso, algunas personas, aunque hayan estado al borde de la muerte,
relatan esos momentos como los más tranquilos que han vivido. No porque la situación fuera tranquila, sino porque su cerebro cambió radicalmente el modo en que procesaba la emoción. Entonces, ¿qué pasa antes de morir? Resumiendo el caos, el corazón se detiene o se colapsa, el flujo de sangre cae, el cerebro entra en crisis por falta de oxígeno, se producen picos de actividad cerebral breve y desorganizada. Tus sistemas de memoria, percepción y emoción se alteran totalmente. Puedes experimentar fenómenos subjetivos intensísimos. Túnel, luces, paz, vida en retrospectiva, salida del cuerpo. Y si alguien te reanima a tiempo, puedes volver con fragmentos de esa experiencia grabados en tu memoria. Para muchos, eso se convierte en una especie de mensaje. Vi algo, sentí algo. Esto cambió mi forma de ver la vida. Desde la ciencia, podríamos decir, tu cerebro, bajo condiciones extremas, generó una experiencia límite. Desde la persona, podrías decir, tuve un vistazo de algo más grande que yo. Las dos cosas, en realidad, pueden convivir. Ahora viene la parte quizá más incómoda, pero también la más importante. ¿Qué hacemos con esta información mientras estamos vivos? Aquí, ahora. Entender lo que pasa en tu cuerpo y tu cerebro antes de morir no es solo morbo. También puede servir para valorar algunas cosas. Primero, lo frágil que es todo. Un órgano que deja de funcionar, una arteria que se tapa, y tu percepción del mundo entero puede cambiar en segundos. Segundo, lo resistente que somos al mismo tiempo. El hecho de que, incluso sin pulso durante minutos, algunas personas puedan volver y contarlo, muestra que el cuerpo lucha hasta el final. Tercero, que muchas de las cosas que sentimos como misteriosas no son señales de que estemos locos. A veces son respuestas extremas de un cerebro intentando sobrevivir. Y cuarto, que nuestra relación con la muerte puede volverse un poco menos tabú si la entendemos mejor. No se trata de obsesionarse, sino de perderle un poco de ese miedo paralizante y reemplazarlo por curiosidad y respeto. Al final hay algo curioso. Pensar en la muerte con honestidad suele llevar a muchas personas a pensar mejor en la vida. Cuando sabes que tu cerebro, en sus últimos segundos, podría estar revisando tus recuerdos más importantes, tal vez te preguntes, ¿qué escenas quiero que estén en esa película? ¿Momentos de cariño? ¿Risas? ¿Proyectos? ¿O solo estrés, miedo y arrepentimiento? No sabemos exactamente cuál será nuestra última experiencia consciente. Quizá nunca lo recordemos. Quizá se apague sin nada espectacular. O quizá, como le ha pasado a tanta gente, vivamos algo tan intenso que ni las palabras alcancen. Lo que sí sabemos es que ahora mismo, mientras escuchas esto, tu cerebro está vivo, activo, funcionando, y puedes decidir qué haces con ese tiempo. Las experiencias cercanas a la muerte seguirán siendo un campo de estudio, de debate entre ciencia, filosofía y espiritualidad. Unos dirán que son solo descargas de neuronas, otros que son una ventana a otra dimensión de la existencia. Tal vez la verdad esté en un punto intermedio. El cerebro, al fallar, muestra cosas de sí mismo que nunca veríamos en condiciones normales, y lo que tú sientes ahí puede tener un significado profundo para tu vida, aunque la explicación última siga siendo un misterio. Mientras tanto, estamos aquí, en el lado de los vivos, con un corazón latiendo, con neuronas disparando, con la oportunidad de hacer que cada día cuente, en lugar de esperar a que el último segundo nos diga si valió la pena. ¿Y tú, que estás oyendo esto ahora, puedes preguntarte algo muy simple, pero muy poderoso? Si hoy fuera uno de esos días en que tu vida pasa frente a tus ojos, ¿te gustaría lo que verías? Ese, tal vez,
es el misterio más importante de todos.